Y así sin anestesia arrancamos tempranito la jornada con nuestro primer entrevistado porque es una cuestión, te diría, programática. Se va a subir a un avión en un ratito y queremos tener sí o sí su testimonio en una semana que arranca, que es clave para la relación entre el gobierno y el sindicalismo, más precisamente con la CGT, porque después de idas y vueltas se confirmó la realización de una marcha el día martes hacia la Plaza de Mayo. La hará, por supuesto, la CGT con la colaboración de las dos versiones de la CTA, organizaciones sociales y demás. Prometen que será multitudinaria. Uno de los protagonistas de este episodio de la principal central obrera de la Argentina es el dirigente de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, que está en comunicación telefónica y ha tenido la gentileza de atendernos. Buen día, Palazzo, ¿cómo va? Mariano Martín aquí. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Gracias por atendernos. Y la primera pregunta tiene que ver con, salió finalmente la marcha cuando parecía que había algunas voces que estaban en contra. Sí, vos lo reflejaste en una muy buena nota donde hablaste respecto al tema y la intención de algunas organizaciones de no concurrir a la marcha después del resultado electoral. Y por lo que tengo entendido, lo que he hablado con compañeros del Consejo Directivo, ese debate se dio tal cual vos lo planteaste dentro del Consejo Directivo. Creo que no haber marchado, como lo dije ya anteriormente, hubiera sido un mamarracho, porque realmente si te convocan a una reunión, a un plenario de secretarios generales de todos los sindicatos, para poner a consideración la marcha del 22, no era que se lo estaba facultando al Consejo Directivo, era poner a consideración la marcha del 22 y se votó, no haberlo hecho hubiera sido verdaderamente un mamarracho y una claudicación inaceptable. Así que celebro que haya triunfado en la CGT, en el Consejo Directivo, la posición de los compañeros que, por su rica historia de lucha, decidieron seguir sosteniendo la marcha y que se pueda realizar. Palazzo, ¿qué perspectivas tiene de esta movilización, teniendo en cuenta que quedó mucho por indagar de los últimos actos que ha hecho la CGT? Recuerdo, por supuesto, el del 7 de marzo, que fue muy multitudinario y que terminó al mismo tiempo con una rechifla, un abucheo contra el triunvirato reclamando la fijación de una fecha para un paro, luego un plenario en Ferrocarril Oeste donde también hubo abucheos, pero con la salvedad de que era casi con tropa propia. ¿Qué se puede esperar en este caso de otra nueva marcha de la CGT en las calles? Bueno, en principio la expresión de los trabajadores en la calle me parece que va a ser importante y va a ser multitudinaria. Esto es el primer análisis que uno hace. El segundo es que a partir de esa fortaleza que convoquen al Confederal para analizar lo que hemos planteado algunos sindicatos, la necesidad de intensificar las medidas con un plan de lucha que lleve un paro nacional. Es decir, ¿usted cree que en este escenario va a darse el anuncio de una continuación de las medidas de fuerza, de una escalada de esta protesta contra el gobierno? No creo que sea propiamente en el acto, porque lo que se votó en Ferro fue que después de la movilización hubiera un confederal para fijarle fecha a un paro nacional. Sí creo que la mayoría de los sindicatos estamos en esa idea, más allá que puede haber un grupo pequeño que no lo quiere. Me parece que el grueso de los sindicatos, las organizaciones sindicales, lo que expresamos en Ferro era después de la marcha un confederal para ponerle fecha a la medida de fuerza. ¿Y cuándo se imagina usted que debería producirse un paro nacional contra este gobierno? Yo creo que hay que amalgamar los criterios de las diversas organizaciones y debería ser lo más pronto posible. Si me pedí una fecha, creo que por día más, día menos, si nosotros logramos garantizar que la mayoría de los sindicatos estén de acuerdo con la medida, eso es lo más importante. Sí creo que nosotros no podemos estar supeditados a un proceso electoral para determinar una medida de fuerza, porque en definitiva los trabajadores las necesidades que tienen las tienen hoy, su pérdida de poder adquisitivo hoy, la pérdida de los empleos hoy, los cierres de fábricas son hoy, la caída de la actividad industrial es hoy. Entonces uno no puede estar especulando con que hay un proceso electoral en el medio. Mala suerte para los que están en el proceso electoral. Los trabajadores no tienen que esperar a los procesos electorales para que la dirigencia sindical tome las medidas que tiene que tomar. Sergio, soy Patricia Bali. El gobierno habla de que el crecimiento está consolidado, de que los brotes verdes ya no son tales, sino que hay una recuperación que está en marcha. ¿Eso que se está viendo, ustedes creen que está acompañando en el sector del trabajo? Mira, como
casi como una miscelánea y vinculándolo a la nota que estaba haciendo anterior a esta o a la editorial que estaba haciendo Mariano. El único brote verde que yo veo crecer es la gendarmería, ¿no? Pero creo que comparado con el año pasado, cualquier indicador le va a dar bien a este gobierno, porque el año pasado fue la nada misma. Inclusive, aún siendo la nada misma, hay indicadores que son muy fuertes, y es la caída de los empleos en el sector industrial, que han caído sistemáticamente durante los 18 meses. Entonces me parece que si es contra el año pasado, puede que puedan esgrimir alguna mejora contra la nada misma. Creo que las mejoras o el nivel de actividad para decir si es mejor o peor, razonablemente debería tomarse con relación a un lustro, a una década, o si querés con relación a un año posterior a que asumir este gobierno. Yo no veo que eso se traduzca en mayor cantidad de empleo. Es más, si vos mirás los números del CIPA, que es donde confluyen los números de todos los trabajadores asalariados, te vas a dar cuenta que cuando el ministro de Trabajo dice que se recuperaron los puestos de trabajo que se perdieron en el 2016, lo que está obviando decir es que el empleo formal se transformó en empleo informal, porque esos supuestos puestos de trabajo que se formaron nuevamente tienen que ver con más de 20.000 empleos públicos, después que habían echado gente, y tiene que ver con la figura de monotributistas que se incorporaron bajo esa categoría como trabajadores y antes tenían un empleo. Yo no veo que esos supuestos brotes verdes crezcan, salvo el de gendarmería, y por otro lado creo que no ha tenido ningún impacto en el empleo, por el contrario, el que tenía empleo ha desmejorado su situación. Esta semana estuvo, bueno, una serie de empresarios de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, sí. Y el mensaje que dejaron en las reuniones con el gobierno es de los inversores internacionales. Lo que quieren es más flexibilidad laboral en la Argentina. No. ¿Qué es lo que piensan hacer, digamos, en función de esta posición que están tomando los inversores, y que también el gobierno toma cuando dice que va a rediscutir los convenios, claro, y también este sistema de contratados que también promueven como cuentapropistas o entrepreneurs, digamos, desde la visión oficial? Sí, mira, hay un dato que es relevante. En Argentina más del 90% del trabajo es con empleos a tiempo indeterminado. Los poquísimos empleos que generaron este año en materia privada, más del 90% se corresponden con empleo de contrato a plazo fijo y con empleos de empresas de empleo temporario, lo cual ya te va dando un perfil de lo que busca el gobierno en materia de empleo, ¿no? Ahora, con respecto a lo que plantearon los empresarios estadounidenses, claro que van a plantear eso. Lo que pretenden es una mano de obra sin derecho y una reforma laboral similar a la de Brasil, que fue el aniquilamiento del derecho laboral para los trabajadores brasileños. Obviamente que esto, si es una reforma de la ley de contrato de trabajo, tiene que pasar por el Congreso, y aspiramos a que esos 2/3 que están votando en contra de este modelo económico trabajen de opositores en el Congreso y no sean una falsa opción opositora en las urnas, y después sean funcionales al gobierno cuando tienen que levantar la mano en el Congreso. Para eso hace falta el Movimiento Obrero Unido, y en la calle como va a estar el 22, precisamente para controlar que estas cosas no pasen. Después dependerá en cada convenio colectivo, de cada actividad, no caer en la tentación de estos cantos de sirena que pretenden hacernos cambiar el nivel de empleo para sostenerlo a cambio de derechos. Creo que se puede sostener un nivel de empleo y mantener los derechos de los trabajadores, pero básicamente que los 2/3 que se expresan en las urnas en contra de este modelo, votando partidos opositores, se vean reflejados en los votos en el Congreso cuando se traten leyes como la ley de contrato de trabajo o alguna ley que modifique el marco normativo en materia de trabajo. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria y referente de la Corriente Federal, que hoy es un núcleo de opinión y de gremios que no está en la conducción de la CGT, pero en algún sentido que empuja hacia un mayor nivel de confrontación respecto del gobierno. Palazzo, la expectativa después de la marcha es que se abra una instancia de diálogo con el gobierno. ¿Creen que esa opción hoy está acabada en virtud de las veces que se sentaron en una misma mesa sin mayores resultados? Yo tengo una visión respecto a lo que el gobierno denomina diálogo. Lo denomina así cuando le es funcional a sus intereses, y no somos golpistas y buscamos que este país no tenga gobernabilidad. Así que la verdad que no tengo mucha expectativa en el gobierno por la vía del diálogo.
Es un gobierno que cuando ha tenido un costo político alto, como fue el primer intento de aumento de las tarifas, es únicamente cuando, no sé si da un paso, marcha atrás, a lo mejor maquilla y después avanza de vuelta, pero el freno se lo ponen cuando tiene un costo político alto y tiene gente en la calle. Así que por la vía del diálogo no tengo mucha expectativa. Y si es en los términos en que está planteado el documento de la CGT, hay que hacer cumplir ese documento, donde dice claramente que no se van a negociar los derechos de los trabajadores. Así que ante un intento de reforma, la CGT fijó una postura y creo que los sindicatos tenemos que hacerle cumplir al Consejo Colectivo lo que se votó. Palazzo, le agradecemos mucho por su tiempo y, como siempre, un gusto. La próxima, quizás nuevamente nos vea aquí compartiendo un desayuno en Radio El Mundo. Gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.